El mensaje de hoy lo he titulado Cuando el espíritu humano nos guía. Esta semana hemos visto una serie de eventos súper confrontativos. Y algo interesante es que en cada uno de estos eventos el común denominador es la violencia. Bien dice la palabra antes de diluvio en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Mire qué interesante. Me gusta la versión NTV porque nos hace ver un poquito más, una traducción quizás más cercana a cómo nosotros entendemos. La versión NTV dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. ¿Qué dice el final? Se le partió el corazón. Amada iglesia, cuando actuamos guiados por el espíritu humano, sin consultar a Dios ni depender de Dios, creemos en errores que van a impactar áreas de nuestra vida, ya que nosotros estamos siendo guiados no por lo que Dios quiere que hagamos, sino porque lo que nosotros pensamos que está bien. Y cuando actuamos en el espíritu humano, las áreas que van a ser impactadas van a ser nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas, y eso impactará sobre todo los planes que Dios tenía con nosotros. Y la Biblia, a propósito de esto mismo, nos deja claros ejemplos de qué es lo que sucede cuando una persona se va tras su espíritu humano. Y vamos a estar echándole una miradita al rey Saúl, el primer rey de Israel. Y no fue porque Dios quería que llegara rey a Israel. Fue porque el pueblo dijo: queremos rey como todas las otras naciones. Y eso le dolió otra vez en el corazón a Dios. En Génesis vemos cómo le dolió crear al hombre. Y después le dolió otra vez cuando pidieron rey. Y él mismo dijo: no es a ti, Samuel, a que están desechando, me están desechando a mí. No quieren que yo sea su Dios, quieren tener un rey. Ahora alguno puede pensar que eso no es para nosotros, pero el espíritu humano es algo que esta semana ha quedado evidente que está guiando a esta generación, ya que el espíritu humano usa el orgullo como el canal para tomar las decisiones. El espíritu humano utiliza el temor para tomar decisiones. Y el espíritu humano manipula también nuestras decisiones para que nos veamos como autosuficientes. Y así nos lleva a la caída, a la desobediencia, al error y posteriormente al pecado. Lo peor del espíritu humano es que nos va a llevar a perder los planes que Dios tenía con nosotros. El rey Saúl, a pesar de haber sido elegido y ungido por Dios a la fuerza, digamos, porque le estaban demandando rey, Dios permitió que gobernara el mejor candidato que podía haber en la tierra ante los ojos humanos. Era el más alto, el más fuerte, pero al mismo tiempo era el peor candidato porque él se dejaba guiar por su espíritu humano. Él se guiaba con su GPS en la dirección donde decía: ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo pienso que se debe hacer? Y cómo yo puedo agradar a los demás para que los demás yo les caiga bien a ellos. Por eso hoy quiero que meditemos un poquito en algunos aspectos que nos enseña la palabra sobre el espíritu humano. Porque yo creo que Dios permitió que Saúl llegara al poder para mostrarnos lo que pasa cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestro propio espíritu humano. Y el primer punto es que el espíritu humano nos lleva desde el orgullo a la desobediencia. Primera de Samuel 13:8 dice: y él esperó 7 días
conforme al plazo que Samuel había dicho. Estamos hablando del rey Saúl, que tenía que esperar a que llegara el profeta para realizar el sacrificio, y estaba esperando con los soldados y con miedo a que lo atacaran otros enemigos. Pero Samuel, el profeta, no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció él holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí vemos que el rey Saúl estaba bajo una presión tremenda, ya que los filisteos se encontraban cerca. Y los filisteos no eran sus amigos. Los filisteos eran sus enemigos férreos. Pero también se enfrentaba a la ausencia del líder religioso que era el profeta Samuel. ¿Y por qué es importante entender esto? Es porque en ese tiempo el único que podía ofrecer sacrificios era el hombre designado por el Señor, que era el profeta. Dios había asignado a Saúl como rey, a la fuerza, pero él no podía dar sacrificios a Dios. Entonces, lamentablemente, el espíritu humano de Saúl lo llevó a ofrecer sacrificio que solamente podía hacer el profeta Samuel. Ahora, recuerdo que mi pastor siempre nos decía: no hagan cosas malas que parezcan buenas. No sé si a usted, a su mamá o su papá alguna vez le dijo eso, ¿no? No hagan cosas malas, pero que parezcan buenas. Saúl vio la situación crítica como una excusa para tomar control, pero cuando se trata de las cosas de Dios, lamentablemente una persona con espíritu humano no puede tomar arte, ni parte, ni control sobre lo que no le corresponde. Primera de Samuel 13, el verso 13 dice: y Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Ahora tu reino no será duradero. Amada iglesia, ¿cómo andamos nosotros? O dicho de otra manera, ¿cuándo fue la última vez que se nos salió el indio? Como decimos en Chile. Ejemplo, cuando iba a comenzar esta iglesia hace 11 años atrás, tenía una presentación en una iglesia y había varios pastores, varias iglesias. Y yo anuncié de que íbamos a comenzar una obra y pedí oración inocentemente. Después varios pastores que subieron al altar me felicitaron y dijeron que iban a estar orando por mí. Y había un profeta, amigo mío invitado, que yo pensé que era mi amigo. Cuando él subió dije: va a decir que va a estar orando por mí. Y recuerdo que lo que él dijo me miró y dijo: ojalá que no te hayas equivocado del frente. Yo en ese momento, con mi espíritu humano, que es el tema de hoy, comencé a planificar al tiro. Cuando yo suba al altar otra vez, lo primero que le voy a decir: espero que Dios te ayude a encontrar otra esposa, porque se acababa de divorciar.
Y como yo era su amigo, conocía los detalles de su divorcio, que no eran bonitos. Entonces yo quería vengarme. Cuando suba, ahora viene mi turno. Amada iglesia, el espíritu humano es capaz de planificar cosas tremendas aún con sus escogidos. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios, no lo hice esa noche. Y mastiqué la vergüenza que él me hizo pasar, porque se suponía que era mi amigo. Pero ahora, después de 11 años de haber fundado esta iglesia, mis ojos pueden ver que él estaba equivocado y Dios estaba en lo correcto. Había que levantar una obra en este lugar. Todo era plan de Dios. Y lo que él estaba infundiendo en ese momento era simplemente temor, vergüenza, porque él estaba hablando con un espíritu humano. Como pastor novicio de ese tiempo, le comenté a un pastor amigo que era ya mayor que yo la situación, y él me dijo: gracias a Dios que no respondiste con un espíritu humano en el altar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos con nuestra lógica, cuando ignoramos las instrucciones divinas, o peor aún, cometemos actos que parecen justos para nosotros, pero en realidad nos están separando del carácter que Dios quiere que tengamos. Esa es una mala decisión. Es una decisión incorrecta, aunque se haga con la razón humana y bajo criterios humanos. Cuando uno actúa con espíritu humano, tiene que atenerse a consecuencias devastadoras. Cuando uno va a responderle a la esposa con espíritu humano: ay, pastor, hoy día es el Día del Padre, usted debería estar de nuestro lado. Por eso quiero que no perdamos nuestro matrimonio. Cuando la esposa va a contestarle al hombre, el espíritu humano aflora y de repente ahí viene la respuesta que no aplaca la ira. En espíritu humano. A ver, entre nosotros, dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted reaccionó en espíritu humano? Romanos 12, verso 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El teólogo Sproul escribió: la desobediencia de Saúl no fue solo un error, sino un acto de orgullo. Y ponga atención, este orgullo humano siempre nos lleva a pensar que sabemos más que Dios. Esta semana muchas personas han actuado de forma loca, pensando que ellos saben más que Dios y que la violencia es la forma de obtener lo que quieren. Segundo, el espíritu humano nos hace guiarnos por el temor. Y el temor, amada iglesia, es una fuente poderosísima para desobedecer a Dios. Es el combustible que utilizamos para terminar haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Hay una historia árabe que cuenta que un fantasma se dirigía al Cairo, Egipto. Y el guardia de la ciudad lo detuvo y le dijo: ¿dónde vas? ¿Y cómo te llamas? Le dijo: yo me llamo Peste y voy a la ciudad del Cairo a tomar 15,000 vidas. El guardia de la ciudad, al ver que no podía detenerlo porque era un fantasma, un espíritu, lo dejó pasar y le dijo: te voy a estar mirando. Cuando venía de vuelta, lo detuvo y le dijo: me mentiste. Tú dijiste que venías por 15,000 vidas al Cairo. Y él le dijo: yo no te mentí. Yo tomé 15,000 vidas. Las otras 15,000 se murieron de miedo. Primera Samuel 15,
Dios mandó al rey Saúl a acabar con los amalecitas y la orden fue clara. Vemos en 1 Samuel 15:2, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y la orden que Dios le dio al rey fue que destruyera todo y no dejara nada. Ay, algunos pueden, pero ¿cómo? A todo y a todos y no dejara nada. Algunos pueden empezar a debatir con Dios. Pero, amada iglesia, cuando el creador del cielo, la tierra y todo ser viviente dice destruye todo, yo prefiero obedecer. Antes que cuestionar a Dios o salir con mi escapadita al asunto diciendo que yo soy más compasivo que Dios. Eran otros tiempos, nuestra mente no alcanza ni a llegar a la mente de hormiga en el universo, pero lamentablemente el rey Saúl una vez más ignoró el mandato divino, que era destruir completamente a todos los amalecitas. Todo tenía que morir ahí, hasta animales. Y en su lugar permitió que el pueblo guardara lo mejor del botín. Lo mejor del botín. Suena razonable, ¿no? Según la lógica humana, según el espíritu humano. Y salió con la idea de que guardémoslos para sacrificarlo a Dios también. Y aquí volvemos una vez más a un mal proceder que se intentó justificar con buenas intenciones. No hagamos algo malo con buenas intenciones. Cuando en realidad lo que revelaba esto era que el rey Saúl tenía temor a que el pueblo se le fuera a ir encima. El pueblo quería tomar las cosas. El pueblo no entendía la mentalidad de Dios. ¿Cómo vamos a perder esto? Algo similar a cuando Judas se opuso a que la mujer derramara, desperdiciara todo el perfume de alabastro. ¿Cómo puede haber este desperdicio? No. Esto se puede dar a los pobres, según Judas. Porque no entienden la mente del Señor, sino que están viendo con un espíritu humano. ¿Cómo vamos a despreciar el tremendo botín? Quizás le decían a Saúl. ¿Estás loco, rey? Míralo. Y 1 Samuel 15:14 dice: Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. El profeta llegó a chequear que todo se hubiera hecho y empieza a escuchar un montón de animales cuando todo debería estar en silencio, muerto. Pero Saúl respondió, ahí vino inteligente, ¿no? Y le dijo: de Amalec los han traído. Se supone que tenía que destruir todo de Amalec. Porque el pueblo, mire echando la culpa, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero aquí está la buena intención: para sacrificarlas a Dios, a Jehová tu Dios. Por lo demás, pero lo demás lo destruimos, excepto lo mejor de las ovejas y las vacas. Dejemos en paz un poco a Saúl, ¿les parece? Estamos como dándole demasiado duro a ese hombre. ¿Qué les parece si nos damos una miradita a nosotros y hablamos de nuestros botines? Cuando éramos más jóvenes, algo parecido sonaba a nuestros oídos. Dios nos decía: no forniquen, respétense. Y el pueblo, que eran nuestros amigos, quizás comenzaban a decir: ¿cómo se te ocurre desperdiciar ese botín de mujer? ¿Cómo vas a desperdiciar tanta testosterona? Y nosotros, al igual que el rey Saúl, comenzábamos a sacrificarnos, ¿no? Lamentablemente, aunque Dios perdona un corazón contrito y humillado, somos nosotros mismos los que, al igual que Saúl, atrasamos los planes de Dios y muchas veces nos arriesgamos, como Saúl, a que los perdamos, a que seamos descalificados de los planes de Dios.
Saúl le insistía que los animales eran para una buena causa. Era para sacrificarlos a tu Dios, le dijo. Y leemos en 1 Samuel 15:22. Y Samuel le dijo, el profeta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, aquí viene veredicto, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amada iglesia, el temor que el rey Saúl tuvo hacia el pueblo lo llevó a actuar de una forma loca. Ya no quería escuchar lo que Dios dijo, sino quería escuchar lo que el pueblo decía. Eso se produce cuando el botín tiene un valor más grande que hacer la voluntad de Dios. Y la verdad es que cuando permitimos que el miedo a la opinión pública, el miedo al qué van a decir, a qué me van a hacer, cómo me van a rechazar, ya no van a querer andar conmigo. Es el miedo el que termina haciendo que nosotros abandonemos la fe muchas veces. Y comenzamos a usar nuestro propio razonamiento. Es decir, comenzamos a vivir una vida cristiana, pero bajo el espíritu humano. Yo creo, yo pienso, yo decido, yo hago, yo voy, yo vuelvo y yo. Amada iglesia, escucha esta verdad. Esta semana, muchos en Estados Unidos han actuado locamente por miedo. Esta semana, muchos pastores han hecho locuras. Al igual que Saúl, las tratan de justificar con causas que aparentemente son buenas. Con mucha tristeza veía fotos de pastores que conozco en las marchas de Seattle, colocando en sus posts, iniciando la revolución. Aquí comienza la resistencia, colocaba uno. Y detrás de él salían las banderas gays, LGTB. Y alrededor de él salían personas con discursos de odio. Puede haber una causa aparentemente noble, pero la voluntad de Dios no es esa. Amada iglesia, si nuestra supuesta cordura nos hace ir en favor de lo que Dios aborrece, entonces estamos peor que el rey Saúl. Lo voy a repetir. Si nuestra propia cordura nos hace ir a apoyar lo que Dios aborrece, estamos peor que el rey Saúl. Y no pensemos que los planes de Dios pueden seguir con nosotros. Si mi confianza está en que yo voy a ir a amotinarme a las calles con gente que deshonra a Dios con su forma de pensar y de vivir, y si llego a pensar que en el amotinamiento está la fuerza, porque el pueblo unido jamás será vencido, es mentira del diablo. Nosotros solamente vamos a vencer como iglesia cuando sepamos quién está con nosotros, sin importar quién está en contra de nosotros. Nosotros solamente como iglesia vamos a tener éxito cuando nos dejemos caer a la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Él dice. Sed mansos y humildes. Depositad toda tu ansiedad, todo tu estrés en oración, en súplica, en ruegos, pero delante de mi presencia, no delante de la presencia de los escarnecedores. Salmo 2:1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué andan ahí armando desórdenes? Y los pueblos piensan cosas vanas.
La versión NTV me gusta porque dice: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Amada iglesia, nuestro llamado es a reconciliar al mundo con Dios. Y esta reconciliación ocurre a través de la exposición de la palabra y nuestro testimonio de qué ha hecho Jesucristo en nuestras vidas. Y si es necesario, morir como mártires en el empeño. Pero no como revolucionarios que no son personas que reflejan a Cristo. No podemos estar pensando que porque el pueblo me presiona como Saúl, vamos a ser un accesorio de algún partido político, sea de cualquiera. Ni tampoco podemos andar llamando bueno a lo que Dios mismo llama pecado y maldad. La verdad es que el miedo a estar al lado equivocado de la historia, como me dicen muchos pastores y amigos cristianos, no, yo apoyo a este movimiento porque quiero estar en el lado correcto de la historia. Really? El miedo por estar al lado correcto de la historia está haciendo que muchos se coloquen tan fácilmente en contra de Dios. Pero al igual que Saúl, ellos piensan que tienen un argumento válido. Amada iglesia, ¿acaso pensamos que nosotros podemos ser más amables que Dios? ¿Acaso pensamos que podemos ser más misericordiosos con Dios y saltarnos su palabra? ¿Acaso pensamos que podemos ser más inclusivos que Dios, hablando en su palabra? ¿Acaso pensamos que podemos ser políticamente más correctos que Dios mismo para agradarle a los demás, para tener el beneficio y la aprobación de los demás? Cuando la palabra claramente dice que el evangelio es locura para muchos, que no se puede amar a dos señores, que no se puede servir a dos señores. John Piper, el teólogo, dijo: el temor de los hombres es el enemigo de la fe. No se puede temer a Dios y temer al hombre al mismo tiempo. Amada iglesia, el temor está haciendo justificar el pecado de muchas personas. Y al igual que Saúl, terminamos racionalizando un mandato difícil pero claro. Para Saúl estaba clara la cosa. Se le dijo: anda y acaba con todo lo de los malecitas. No, pero es que espera un poquito, me parece que estás decidiendo mal. En esta vez te equivocaste, Señor. Intentó justificar su desobediencia, diciendo: bueno, mira, enfoquémonos en el botín. Yo pensé que el tipo iba a tratar de salvar a los niños y a las mujeres. Iba a tratar de ser más misericordioso que Dios. No, Dios, mira, no te conviene, vas a quedar mal, no. Pero salvó a las vacas y los animales. Mire la lógica. Pero para realizar sacrificios, dijo él. Amada iglesia, escucha esto, por favor. Y toda persona que escuche esto, temble. El sentirnos más capacitados que Dios mismo puede hacernos ver el pecado como aceptable, porque lo vamos a presentar con buenas intenciones. Primera Samuel 15:22 dice: ciertamente la obediencia es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, irse con diosecillos creados era lo más grave para Dios. Y mira lo que coloca, al nivel que coloca la rebelión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Amada iglesia, después de ver el espíritu humano de Saúl, ¿por qué nos cuesta aceptar tanto que la obediencia absoluta a Dios no permite justificaciones de nuestra mentalidad humana? Cuando permitimos que nuestro espíritu humanista nos gobierne, vamos a correr el riesgo de autoengañarnos
y vamos a perder la razón, porque vamos a cambiar de lugar la razón. Ya no se la vamos a dar a Dios en su palabra, sino que vamos a actuar de una forma en que nosotros pensamos dónde debe estar la razón. Saúl no entendió que una buena causa, aunque sea muy buena, nunca va a poder sustituir la obediencia a lo que Dios ha establecido, ha dicho con claridad. Y este error lo único que nos recuerda a nosotros como iglesia es que la obediencia es el único camino seguro para estar en comunión con Dios. Porque si hay algo que perdió el rey Saúl, es la comunión con Dios. Nuestras acciones son las que nos llevan a estar en comunión con Dios o a estar en contra de la voluntad de Dios. Charles Spurgeon, el predicador, dijo: la obediencia parcial es desobediencia total. Un sacrificio sin obediencia es solo un intento de sobornar a Dios. Y tercero, ¿qué pasa cuando vivimos guiados por un espíritu humano? Nos aparta del propósito de Dios. En última instancia, las decisiones del rey Saúl lo apartaron del propósito de Dios. Leemos 1 Samuel 13, 14. Dios le termina diciendo a este rey: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hablando del rey David, quien no era perfecto, se mandó sus condoros, cometió sus errores. Pero ¿cuál era la diferencia? Que el rey David adoraba a Dios. Tenía su arpa. Le gustaba estar en intimidad con Dios. Sabía que para todo hay tiempo. Saúl vivía peleando con todos. Vivía preocupándose de que lo aceptaran todos. David peleaba sus batallas, pero venía el momento de adorar y de tener intimidad con su Dios, y de ahí no lo sacaba nadie. No le importaba si lo veían bailar delante de la presencia del Señor, porque cuando se trataba de cantarle y adorar a Dios, él se entregaba por completo. Fueron las constantes decisiones de Saúl, guiadas por su propia lógica, su propio temor y su propio orgullo, la que lo descalificaron de la misión para la cual Dios lo había escogido. Voy a dejar de lado otra vez a Saúl, pobrecito. Si él ya está descansando, Dios sabe dónde está. ¿Cómo están nuestras decisiones en cuanto a la lógica? ¿Cómo decidimos cuando tenemos temor? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestro orgullo nos dicta: hace esto otro? Súbete al altar y contéstale. ¿Será que nosotros también podemos escuchar esto de parte de Dios? Jehová ha buscado para sí un hombre o una mujer conforme a su corazón y te ha desechado. Dios me libre de que el creador del cielo, la tierra y todo ser viviente me deseche y lo deseche a usted. Es lo peor que le puede pasar al ser humano. Amada iglesia, nunca olvidemos que el espíritu humano está limitado por nuestro razonamiento y nuestras emociones. Hasta ahí vamos a llegar, hasta nuestro razonamiento, hasta nuestras emociones. Cuando actuamos por nuestra propia lógica, comenzamos solitos a apartarnos de los propósitos que Dios tiene para nosotros, porque nosotros estamos decidiendo qué es bueno y malo. Ahora, solamente la dependencia absoluta en la dirección de Dios es lo que va a provocar que nosotros nos rindamos. Porque hay cosas que nos van a parecer incorrectas, incluso en la palabra. La palabra dice: hay caminos que al hombre le parecen que son caminos de bien, de vida,
piensan que les va a ir bien. Y en la traducción Carrasco dice, y se van por el callejón de las trompadas. Son caminos de muerte, dice la palabra. Pero nos parecen bien. Y escuchamos los argumentos. No, mire, que lo que pasa es que yo salgo ahí porque Bush, escucha, estamos en la lucha, me decían a mí. Y yo partí. A mí todos los candidatos republicanos me lo han vendido como demonios. Y comencé a sospechar que me estaban vendiendo política. Después dije, o me aparto de la política y me acerco a Dios y me comienzo a preparar para tener el Espíritu de Dios que puede ministrar a uno de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, o me voy a perder con la mentalidad humana. Se enojan algunos. Se enojó una pastora amiga que tenía que años atrás me andaba contactando para apoyar la campaña de Obama. Y yo le dije, disculpe pastora, pero el Señor no me llamó para andar apoyando a candidatos políticos. ¡Ay, se enojó y se enojó! Y después Obama es el presidente que más han dado deportando. Pero ahí no se mete nadie. No nos metamos tanto en la política, metámonos con Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará debajo de la sombra del Omnipotente. Solamente la dependencia absoluta a la dirección y la rendición a la voluntad de Dios es la que puede permitir que se cumplan los planes que Dios tiene para usted. Si Dios tiene en sus planes que usted esté en Estados Unidos, no lo va a agarrar ni un cubo de ice, ni lo va a agarrar el iceberg. Ni el iceberg más grande que venga. Si los planes de Dios es que usted esté en Estados Unidos, Dios se va a encargar. No tengo idea cómo, pero Él lo hará. Eso se llama fe. La convicción es por la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso no lo va a escuchar en ninguna marcha. Eso lo va a escuchar en la palabra del Señor diciendo, sígueme. Sígueme. ¿Quieren marchar? Ponte atrás mío, dice el Señor, y sígueme. ¿Dónde voy? El teólogo Tozer dice, Dios no busca habilidad humana, sino disponibilidad espiritual. Solo un corazón entregado plenamente a Él puede cumplir su propósito. Amada iglesia, yo estuve así, de haberme descarriado y haber perdido todo, pero la misericordia de Dios me rescató. Cuando andaba marchando lleno de odio, quizás preocupado, me di cuenta que andaba marchando al lado de una bandera comunista. Y según yo andaba marchando por inmigración. Y en ese día me di cuenta, tiene razón la palabra. ¿Por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué no mejor marchar de rodillas en las mañanas, en las noches? Dios espera que su pueblo marche de rodillas, orando, clamando. ¿Cómo van a caer los muros? ¡Ja! ¿Usted va a destruir los muros? Obedeciendo a Dios, alabando a Dios 7 días a la semana, 7 vueltas, y el último día el Señor va a hacer el milagro. Amada iglesia, la historia de Saúl nos recuerda algo muy peligroso, que es el actuar toda nuestra vida con un espíritu humano. El espíritu humano es la desobediencia, el orgullo, el autoengaño. Yo sé, yo entiendo, déjame explicarte, tú estás mal, le dicen a Dios. Y pierden su vida. Dios nos llama a depender totalmente de Él.
Dios nos llama a rendir nuestras decisiones, a rendir nuestras emociones y a rendir nuestros pensamientos para ser guiados por sus pensamientos, porque tus pensamientos no son los míos. No se acomoden, no se adapten a la forma de pensar de este siglo, sino que adáptense a mí. Entiendan lo que yo digo porque soy claro. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y los que están en mi mano, los que Dios ha puesto en mi mano, nadie los puede arrebatar. Actuar en nuestra propia fuerza, actuar en nuestro propio entendimiento de la justicia. Cuidado, amada iglesia, con pensar de que nosotros sabemos más justicia que Dios. Cuidado, ese es el gran engaño de estos días, donde se quiere cambiar al pastor como predicador, profetizando lo que está escrito, la palabra profética más segura, y se le quiere presentar como un alcalde. Dios lo que quiere es que el pueblo hable, viva, practique su palabra. La iglesia no es una organización de ayuda. Si se trata de dar económicamente, ¿cómo entonces podría haber iglesia en África? ¿Cómo podría haber iglesia en el Medio Oriente si no tienen ni para una tortilla? No, allá no se puede hacer iglesia. La iglesia es un pueblo que con riqueza o pobreza celebra con gozo su salvación, celebra a Jesucristo, celebra de que Dios haya venido a la tierra y se haya hecho hombre, que haya restaurado al Padre con la creación. Y déjenme decirles que nosotros, gracias a Dios, estamos bendecidos. Pero me pregunto, si la bendición cesara, ¿cuántos seguiríamos caminando en el evangelio? Si ya no tuviéramos el carrito y nos tocara andar igual que los picapiedras, a patibús. Pues muchas iglesias, muchos cristianos siguen viviendo un evangelio que es con esfuerzo. Ellos han entendido e interpretan diferente: esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo estamos entendiendo nosotros la palabra? Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu título. No te apoyes en que has visto muchos canales de YouTube y tienes la información. No te apoyes en lo que tú piensas. Claudio, no te apoyes en tu razonamiento. ¿A poco? Ya, no te apoyes. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Habrá alguien aquí que de repente dice: la verdad que yo me he ido por la tangente? Como que mi vereda no está muy derechita. Me dan ganas de tocar el botín. O quizás ya me comí el botín completo. El Señor quiere que volvamos a sus veredas, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado, pero no le demos paja a Dios. No, espera, siéntate, Señor. Mira, lo que pasa es que te voy a explicar. Esto no es justo. Really. Hoy es el momento de entregar a Dios nuestros temores. Dios no anda... le faltamos el respeto a Dios cuando nosotros preferimos vivir una vida de temor, cuando Él dijo: no les he dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Es el momento de que nos preguntemos: ¿estoy viviendo por mi lógica? ¿Estoy viviendo por mi forma de temer? ¿Eso es lo que me hace actuar? ¿Qué tal mi orgullo? Saúl lo tenía bien alto. ¿Qué tal mis emociones? ¿O estamos haciendo simplemente lo que Dios nos pidió que hiciéramos? Cuando Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que no es la justicia social.
Su justicia es reconciliar al mundo con Dios antes de que perezcan, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, nuestra fe en Dios, como dice Santiago, nuestra fe va a producir obras. Pero el llamado de la iglesia es hacer la voluntad de Dios, no callar lo que hemos visto y oído, aunque nos den latigazos. Y cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, según la palabra, no según yo, viene por añadidura. Ahora, ¿cuál es su añadidura? ¿Documentos? ¿Visas? ¿Un esposo, una esposa? ¿Salud? ¿Qué le parece si buscamos primero al creador del universo, la tierra, todo ser viviente, al creador de lo visible y lo invisible, y después nos preocupamos si es que Él nos deja tirados? ¿Habrá alguien a quien Dios ha dejado tirado cuando le ha buscado con todo su corazón? Pongámonos de pie, por favor.